Eh, Buenos días, mi nombre es Diomedes de Jesús Bernal Fernández. Soy estudiante de licenciaturas en etnoeducación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT de Valledupar. Eh, en este video voy a destacar al gran pedagogo como es Pablo Freire con su obra de la pedagogía del oprimido, donde en una forma reflexiva, crítica, reflexiona sobre la educación bancaria o educación tradicional, donde los educadores son el dueño de los contenidos y los educandos receptor de esos contenidos, limitando su realidad a la conciencia. Entonces, con esta obra, la educación del oprimido nos lleva a que los educandos sean los que descubran su realidad y los educadores que sean parte de la construcción de la realidad. Digamos, ayudando a formar, a conocer su realidad. Entonces, una de las cosas que me pareció muy importante es que en la historia de América Latina, nosotros los pueblos indígenas, bueno, en Colombia, la originalidad, nosotros somos todos pueblos indígenas que fuimos forzados, sufrimos agresiones físicas, hablar un idioma como es el español. Entonces, con el desarrollo de la educación después de ese conflicto, sucedía esta problemática donde los educadores eran dueños de los contenidos. Como consecuencia, olvidando nuestro origen. Entonces, una de las cosas que nos dice Pablo Freire es que nosotros como estudiantes o educandos seamos vayamos concientizando y consciente en descubrir nuestra propia realidad, porque el opresor siempre estará presentando dificultades cuando los educandos van descubriendo su propia realidad. Y uno de los experiencias que tuve cuando estaba estudiando un décimo, había un profesor de filosofía donde completamente descartaba las culturas, digamos, historias del origen. Y por medio de sus discursos referenciando a los grandes autores de la filosofía, me presionaba a descartar, digamos, la cultura. Entonces, pero siempre fui una persona muy positivista porque en un discurso siempre expuso que existe la espiritualidad. Hay dos clases de espiritualidad, que son de las personas que han fallecido y la espiritualidad nuestra como ser humano vivo. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la espiritualidad viva es como un cariño. Tú le tienes a un cariño a otra persona, pero uno no ve el cariño, pero uno sabe que existe. Esa es nuestra propia reflexión que hago, y en la forma espiritual de los ancestros sí existe. Para comprender esas espiritualidades hay que pasar por largos años. Para entenderlo no es fácil, no es digamos, aprenderlo en un año, no.
es muy difícil. Y también la naturaleza es muy sabia. La naturaleza, mientras tú ignoras, tampoco se conecta con uno. Es así como que uno le tenga afecto ¿cómo es? ¿Cómo es? Tú tienes un secreto, ¿verdad? Y ese secreto lo cuentas a un amigo. Y entonces ese amigo lo cuenta a otra persona. Tú no lo vas uno no le va a dar ¿cómo es? La misma confianza. A la próxima no le vas a decir el secreto. Así es la naturaleza. Creo que es una de las formas que la obra de Paulo Freire nos dice concientizarnos a conocer nuestra propia realidad. Yo creo que a base de estas obras, para nosotros los pueblos indígenas nació el decreto 25 de Olecero, que es sobre la educación propia de los pueblos indígenas, donde debemos fortalecer nuestra cultura, nuestra lengua y organizarnos de manera diferencial, que es uno de los grandes problemas también, por ejemplo, las leyes occidentales que nos limitan a reflexionar sobre nuestra propia realidad. Por ejemplo, como dice Paulo Freire, que los verdaderos revolucionarios se hace con una teoría. De lo contrario, está irreconciliable con el amor. Entonces, esta obra me pareció muy importante para nosotros como los pueblos indígenas, para fortalecer nuestra cultura, porque así como todas las culturas son importantes, la nuestra también es importante. Eso era todo. Muchas gracias.